Listo. Y bienvenidos al módulo 3 de cómo usar Apollo AI. Ya literalmente ya hemos hecho, mejor dicho, el módulo uno, módulo 2 que está totalmente gratis en YouTube, los pueden ir a ver. El número uno fue Fundamentos del Mercado, qué es lo que hace que se mueva el mercado, qué es lo que hace que este mercado tenga movimiento. Y el número 2 fue un poquito más de psicología, la psicología que ocupas para poder hacer trading y para poder llegar a tener algún nivel de éxito en el trading. Y el módulo 3 es análisis técnico. Vamos a hablar de análisis técnico, obviamente para principiantes. Si quieren algo más avanzado, pues pueden participar o unirse a Primero Trader. Pero en esta cuestión es cómo empiezas a aprender sobre el análisis que necesitas para poder operar los mercados. Existen varios análisis. Existe el análisis técnico, el análisis fundamental. Y un tipo de análisis que es mucho más avanzado, que es el análisis cuantitativo, que es algo que te puede ayudar, en todos sus análisis te puede ayudar Polo AI para hacerlo. Si no has visto el módulo uno, módulo 2, que es Polo AI, es una inteligencia artificial que está dentro de la plataforma de Primero Trader, que te puede ayudar a analizar los mercados, a entender los mercados y también te da ideas y conceptos para operar los mercados. Ojo, no es un bot que te quieren, que opera por ti, no es nada de eso, es un analista de Wall Street con capacidad de hacer análisis de muy alto nivel para poder operar los mercados. Entonces, eso es importante tenerlo de referencia. Y pues vamos a iniciar en el tema de hoy, análisis técnico. ¿Qué es análisis técnico? Literalmente vamos a cerrar un poquito Apolo y el análisis técnico, en grandes rasgos, es el poder analizar las gráficas de precios. Literalmente esto que están viendo enfrente de ustedes, si es la primera vez que ven una gráfica, es literalmente lo que te va rigiendo cómo se va representando los movimientos de precio enfrente de ti. Y nosotros le llamamos velas, cada colorcito aquí que ves verde o rojo, esos son velas, y eso te va dando algo de información y te va dando referencias de qué está pasando con el precio. Obviamente, si ves que va hacia arriba, es de que el precio está subiendo, y si ves que va hacia abajo, es que el precio está bajando, y usualmente eso se representa con estas famosas velas japonesas. Eh, Hay muchísimos conceptos, muchísima información encima de esto, pero pues vamos a iniciar con el famoso Polo y le vamos a pedir que nos explique un poquito más qué es análisis técnico y cómo un principiante puede iniciar. ¿Existen otros análisis que debería aprender? Aquí le estamos preguntando a Apolo, la inteligencia artificial, que nos empieza a instruir en el análisis técnico. Y yo creo que algo muy fundamental de estos módulos o esto que estamos haciendo es para que entiendan que la información y la capacidad de acceso a la información ya está en sus manos. Ese ya no es un problema. Inteligencia artificial va a venir a reemplazar a todos los maestros, todos los gurús, todas las personas porque mucha de la información está ahí. Ahora el poder está en la capacidad de interpretación de la información y eso es lo que uno tiene que trabajar. Si eres capaz de interpretar la información a un nivel más alto que otra persona, vas a poder tener mejores resultados. Entonces, aquí Polo nos está explicando lo que es análisis técnico. También le pedimos si existían otro tipo de análisis y vamos a ver qué es lo que nos dice el famoso Polo. Ahora ya también con su interpretador, lo que van a... ¿Quieres que profundicemos en alguno de estos temas con un activo específico que ya estés siguiendo? bueno, ya se brincó ahí al final. Vamos a ver si lo corremos, si no, lo leemos nosotros.
¿Quieres que profundicemos en alguno de estos? Ok. ¿Qué es el análisis técnico y cómo empezar? Definido simple, el análisis técnico es el estudio del comportamiento del precio y el volumen de un activo financiero a través del tiempo, con el objetivo de identificar patrones y estructuras que históricamente se han repetido. Constantemente estás analizando esta gráfica para poder identificar zonas de importancia que pueden repetirse y por consecuencia tú poderlas aprovechar de tu propia cuenta. Entonces, literalmente es el análisis técnico. El precio descuenta todo. Toda información disponible, noticias, fundamentos, sentimientos ya están reflejados en el precio. Ojo ahí, ese es una gran pelea en el mercado. Y a lo mejor este va a ser un poquito, un tema un poquito más avanzado, pero me gustaría que lo empiecen a pensar. Existe un concepto o existen dos conceptos o dos teorías. Una es de que automáticamente el precio descuenta todo y otra teoría es de que el mercado no es eficiente y le toma tiempo el descontar algunas noticias, catalizadores o eventos que pasan. Yo soy más partícipe donde el mercado no es tan eficiente todavía para descontar todo, porque existen momentos donde sale una noticia, un catalizador, el precio no se mueve y se termina moviendo 3, 4, 5, un mes después. Entonces, esa teoría es algo que es una pelea y eso es lo que hace también que el mercado funcione. Unos piensan que sí, otros piensan que no, unos piensan que es momento de vender, otros piensan que es momento de comprar y literalmente eso también hace que el precio se mueva. Entonces, esa teoría hay que tenerla como referencia. ¿El mercado es eficiente o es ineficiente? En lugar de preguntar por qué se mueve el precio, el análisis técnico pregunta cómo se está moviendo y qué sigue en movimiento. Entonces, los tres pilares del análisis técnico. ¿Cuáles son los tres pilares del análisis técnico? Precio, gráfica, volumen, que es las barritas que observan acá abajo, es el famoso volumen, que representa cuántas acciones, en este caso, pero estamos hablando de acciones, si hubiera Forex, cuántos lotes, si fueran opciones, cuántos contratos, si fueran futuros, también cuántos contratos se han movido en ese nivel de tiempo. Cada vela es un nivel de tiempo y el volumen se representa de acuerdo a ese nivel de tiempo. Y aquí no lo vuelvo a hablar, temporalidad. ¿Cuáles son los marcos de temporalidad? Por ejemplo, ahorita, cada vela que ven aquí enfrente de ustedes es un día. Esto representa todo un día de movimiento. Si yo voy aquí y le aprieto a este de 5 minutos, entonces cada vela que ven ustedes ahí representa 5 minutos. La mayoría de las gráficas o la estructura del precio se mueve basado en tiempo. Hay otros estilos, están los ticks, están estructuras de bueno, más que nada tics y tiempo. Existen otros conceptos, pero no nos vamos a meter ahí porque son muy avanzados. Entonces, lo más común que vas a escuchar es de mi gráfica está en tiempos, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, día, mes, semana, o está basado en tics, que son órdenes, está basado en 233, en 350. Y eso quiere decir que cada vez que se genera esa cantidad de órdenes, cierra una vela y vuelve a abrir otra vela, cierra una vela y vuelve a abrir otra vela. Acá, hoja de ruta para un principiante, te está guiando la hoja de ruta. Fase uno, fundamentos. Semanas 1 a 4, aprende a leer una vela japonesa. Ojo a eso, ya vamos a empezar a aprender cómo se analiza una vela japonesa y yo también les voy a regalar algo que no es muy típico, pero les va a ayudar muchísimo. Aprende a leer una vela japonesa, cada vez te dice 4 cosas: apertura, cierre, máximo, mínimo y ¿qué es eso? ¿Qué es esa información? Literalmente, vamos a hacer una vela aquí grandota y vamos a explicar.
La apertura siempre es el precio inicial del time frame que tú estás usando. Por ejemplo, en 5 minutos, ¿en qué tiempo abrió esa vela? So, por ejemplo, estas dos velas de aquí, esta abrió aquí, subió para acá y bajó o se puso por debajo del precio de la apertura. Eso es lo que hace que esa vela se pinte roja. Diferencia de esta, abrió exactamente en esta zona de aquí y en ningún momento retrocedió el precio del precio de apertura, ¡pum! Subió a la alza y cerró acá. So, en ningún momento demostró algún nivel de debilidad o movimiento. Entonces, qué es la información importante para una vela? Precio de apertura, el bajo, el alto y el posible cierre. Entonces, cuando tú estás viendo una vela, si la ves roja, es de que abrió y que el precio cayó por debajo del precio de apertura. Si tú estás viendo una vela verde, es de que abrió y cerró por arriba de la apertura. Ahora, el alto y el bajo varía muchísimo. Por ejemplo, en esta vela que ven aquí media rara, que es como un martillito, el precio en algún punto del día bajó hasta acá, o en algún tiempo de los 5 minutos bajó hasta allá, cerró aquí, pero ¿por qué roja? Porque abrió exactamente acá arriba. Entonces, a pesar de que recuperó todo eso, terminó también cerrando rojo porque recuperó toda esa parte. Entonces, puntos importantes para entender sobre las velas japonesas: apertura, bajo, alto, cierre. Son los puntos importantes de esa zona. Mecha superior máximo, el cuerpo, mecha inferior. So, ¿cuál es el cuerpo? Obviamente todo lo que se queda ahí gordito de la vela. ¿Y cuáles son las mechas? Cuando hace retrocesos de lo alto o de lo bajo que se movió el precio en ese tiempo. Entonces puedes tener velas, por ejemplo, como esta, donde abre aquí con fuerza y el precio llega hasta acá arriba, pero en algún tiempo de esos 5 minutos regresaron el precio y cerró en esta zona de ahí. Entonces son las famosas velas japonesas y son las más usadas y las más recurrentes en la mayoría del análisis de trading. Existen más velas con más componentes, más información y eso ahorita lo vamos a analizar. Y aquí nos dice concepto esenciales de fase uno: soporte, resistencia, tendencia alcista, bajista, lateral, máximo, mínimo, estructural, temporalidad. Eso sería la siguiente parte sobre cómo analizar. Entonces aquí ya nos vamos a meter un poquito en lo que es estructura de precio y cómo uno puede empezar a leer este tipo de movimientos desde un punto de si voy a empezar a operar esta acción, cómo yo puedo visualizarla mejor. So, para los nuevos, vamos a hacerlo de esta forma, miren. Si me voy a velas de 1 minuto, déjenme cierro esto. Si me voy a velas de 1 minuto, se ve un poquito caótico el precio. O sea, no hay mucha claridad, mucha dirección. Muchos traders, day traders, usamos 1 minuto porque tenemos ya la velocidad para poder analizar y entender la estructura y el movimiento que se está generando. Pero a los nuevos se les recomienda ir a tiempos más altos, porque, por ejemplo, estoy en 1 minuto, me voy a 5 minutos y se empieza a ver un poquito más claro el movimiento. Me voy a 15 minutos y se empieza a ver un poquito más claro el movimiento. Me voy a 30 minutos y se ve mucho más claro el movimiento. Entonces, entre más alto sea el tiempo, más visibilidad te dará a la estructura del movimiento, la estructura de precio que se está generando en la gráfica. Ahí estamos en 1 hora, vamos a ver ahora 4 horas. Cada vela dura 4 horas.
y se ve mucho más claro el movimiento y te da mucho más espacio hacia atrás para poder identificar patrones. Si nos vamos a un día, pues ya ahí tenemos la visualización de muchísimo tiempo y cómo se está moviendo el precio a una escala mucho más grande. Si nos vamos a la de la semana, ahí se ve mucho más claro y puedes empezar a identificar patrones muy claros dentro de cómo se mueve en este caso Apple. Si nos vamos a la del mes, pues ahí te das cuenta que lo caótico que veías en un minuto, en realidad en el tramo de tiempo no es nada caótico. Si nos vamos a 3 meses, que es cada vela son 3 meses, o sea, es un trimestre, pues ves mucho más claro el movimiento. Si nos vamos al de un año, cada vela dura un año. Imagínate si hubieras comprado Apple en $6. Imagínate si hubieras comprado Apple cuando cotizaba en 56 centavos, papá. Pero para eso tendrías que haber comprado 2004, 2005, durante la caída del dot-com bubble, tendrías que haber pasado por el 2008, tendrías que haber pasado por el 2018, tendrías que haber pasado por el 20, tendrías que haber pasado por 2022, Entonces, al final del día entiendes que el poder del tiempo te da claridad en la inversión o en el movimiento que estás llevando a cabo. Entonces, espero que esa visualización les haya ayudado a entender de que los tiempos altos te dan claridad y cuando tienes claridad puedes ir a los tiempos más abajo. Entonces, acá Polo nos estaba diciendo que sería bueno empezar a hablar donde estaba. Se empezara a entender soportes, resistencias, tendencias, máximos y temporalidades. Entonces, ya entendimos lo que son temporalidades, ya pasamos por todas las temporalidades. Ahora vamos a hablar sobre soportes y resistencias. So, todo entendemos que las velas se construyen de acuerdo a la apertura, el alto, el bajo y el cierre de la vela. Eso es cómo construyes una vela. Dentro de esos movimientos existen zonas importantes de precio, zonas muy importantes de precio, y eso se le llaman soportes o resistencias. ¿A qué se refiere un soporte? Es de que cuando encuentras una zona tan importante, el precio tiende a mantenerse ahí o rebotar de ahí. Si encuentras un precio donde no puedes pasar, no puedes pasar, no puedes pasar, no puedes pasar, esa es una resistencia y literalmente te está visualizando que ahí hay mucho problema para moverse. Entonces, necesito que lo vean visualmente aquí. O sea, Polo les está diciendo qué es lo que tienen que analizar y una vez que tengan esa referencia de lo que Polo está diciendo que tienen que analizar, lo tienen que venir a ver gráfico, visualmente en la gráfica. Ese es el complemento de Polo que te está enseñando y cómo vienes y lo identificas en la gráfica. Entonces, es un complemento de los dos para poder entender de qué está hablando Polo, si no, no se entiende. Entonces, eh, qué es un soporte y qué es una resistencia? Donde el precio se tiende a detener. Por ejemplo, en esta de aquí fue una resistencia por un buen tiempo. Y esto de acá fue un soporte por un buen tiempo. Entonces vamos a poner nuestro candado, vamos a ponerle aquí y vamos a marcar eso de ahí. Estamos en una gráfica de un año. ¿Correcto? Entonces, ahorita vamos a ir a bajar a tiempos más bajos, vamos a ver cómo eso se representa en la gráfica. Aquí fue una resistencia y después se volvió un soporte, algo para llevarse. Si algo se van a llevar de la información del día de hoy, es que un soporte se puede volver resistencia y una resistencia se puede volver soporte. Y ese es el juego del mercado.
¿Cómo volteo un soporte en resistencia o cómo volteo una resistencia en soporte? Y esa es totalmente la pelea del mercado todos los días. Eso es lo que se está peleando. Entonces, basado en eso, podemos decir que el alto histórico en esos momentos es una resistencia. Y podemos decir que esta zona, más o menos esta zona de aquí, se está volviendo una pelea de soporte. Ahorita estamos por debajo. No lo ha mantenido correctamente, pero sigue peleando ahí el precio. Si no, hay una posibilidad de que Apple se regrese hasta los 177 si llegara a visitar esta zona de aquí. Aquí, en este pico de aquí, también podríamos poner un soporte. Entonces, ahí ya tenemos nuestra gráfica del año marcada. Perfecto. Vamos a la de 3 meses, porque puede que aquí podamos identificar otros soportes o podamos reacomodar nuestros soportes y resistencias para tenerlos en mejor lugar. Por ejemplo, este de aquí sí lo subiría yo un poquito acá. eh, ¿Por qué? Porque estoy viendo, está mi pincel, que aquí marcó resistencia, pero de este lado se está marcando el soporte. Entonces ahí hay una confluencia entre resistencia a los picos de las agujas y los picos de las agujas funcionaron de esa forma. Entonces ahí me gustaría reacomodar mi, mis zonas. Ahora, esta de aquí, sinceramente no la veo muy bien. La voy a subir un poquito eh, para acá. Ahí la voy a reacomodar en esa zona y creo que ahí habría un súper soporte en Apple en 219, 220. Entonces, al yo poner estas líneas, no son líneas, son precios. Y en mi cabeza ya estoy marcando precios que son importantes para los movimientos de Apple. Ojo a eso, no es de que estoy poniendo líneas, estoy visualizando y entendiendo precios importantes. Si yo voy a poner órdenes a futuro, no voy a poner órdenes locas a futuro. Voy a poner órdenes en zonas importantes para que, primero, no esté jugando con el dinero y segundo, tenga yo una alta probabilidad de que el precio ahí va a reaccionar a la dirección que yo quiero que reaccione. Entonces, el fundamento total, cuando estén hablando con alguien nuevos, que estén, no es que les quieran marear la cabeza con toda la información que existe en el trading, al final del día, cuando quitamos todo, limpiamos todo, al final del día todos son soportes y resistencias. ¿Y a dónde ustedes creen que las instituciones ponen sus órdenes? En los soportes y resistencias. ¿Quién creen ustedes que crea los soportes y resistencias? Las instituciones crean esos soportes y resistencias. Son los únicos que pueden hacerlo y son los únicos que pueden lograrlo poniéndolo en sus zonas importantes para que el precio estructure de la forma correcta. Entonces, basado en esto, ¿me vale la pena aprender o entender o conocer o visualizar rápido a dónde están los soportes y resistencias? Claro que sí, tu trading va a cambiar totalmente si tú tienes claro a dónde están los soportes y resistencias. Ahora, vas a escuchar muchísima basura allá afuera. No, es que eso es de principiantes, soportes y resistencias es de principiantes, porque yo hago fair value gaps con breakouts y order flow y momentum trading con estructuras cuantitativas. Al final del día, todo eso no lo podemos pasar por el arco del triunfo porque todos son soportes y resistencias, todo reacciona en zonas importantes de la estructura del precio, que son soportes y resistencias. Y te vuelven a decir y te vuelven a querer marear a todos son soportes y resistencias, porque el precio reacciona exactamente en zonas de soporte y resistencia. Bueno, tenemos esa información ahí. Entonces, 3 meses acomodamos nuestros soportes y resistencias.
Vamos ahora a bajar a un mes y visualizar y ver si se ven válidos esos soportes y resistencias. Y creo que sí, están en buen lugar, en buena zona, en buen momento. Alguien me podría decir, Edgar, ¿puedes poner un soporte y ahí? Sí. El único problema es de que si invalida este de aquí, lo más seguro que ya vamos hacia abajo. O sea, este soporte de ahí no va a aguantar porque ya invalidó varios puntos importantes de estructurales arriba de la gráfica. Ahorita les explico por qué. Entonces, eliminamos eso ahí. Nos vamos a bajar a la del día. Y aquí es donde podemos empezar a pensar de que puede haber otros soportes y resistencias más claros aquí. Por ejemplo, este de aquí, creo que cuando el precio suba va a ser un problema. Perfecto. Y podemos decir que ahorita eso sería, bajaría, por ejemplo, aquí ya yo entendería, bajaría este un poquito acá, porque creo que es más importante este de aquí que este de acá. Y ahorita está rebotando y tendríamos varios rebotes en ese soporte, que eso también es algo muy importante, varios rebotes en esa zona. Eh, eh, sería una buena zona. Ahora, perfecto, ya tengo todo esto. Voy a preguntarle a Polo para yo verificar que estoy haciendo las cosas bien. Por eso esto de Polo, inteligencia artificial, te va a dar muchísimo, muchísimo. Y le podemos decir, Polo, ¿en qué zonas de la gráfica del día están los soportes y resistencias? Y literalmente vamos a ir con Polo. Esas líneas que acaba de marcar ahorita son las líneas de Polo para poder operar en el día. No vamos a hablar de ellas ahorita, pero váyanlas viendo porque es algo importante de la estructura y el análisis de Polo. De hecho, las puedo ir a pagar para que dibujar líneas. Las voy a pagar para que no se estén pintando ahorita, pero son líneas muy importantes. Acá Apolo ya te está dando todas las líneas donde Polo identifica que hay soportes o resistencias y obviamente se enfoca un poquito más en lo de ahorita, ¿no? En las zonas importantes para que el precio se mueve ahorita. Apple cotiza en $247.99, apoyada en una zona donde se produjo un barrido masivo de liquidez vendedora. La resistencia inmediata está en $249.99, seguida por una zona media agrupada entre $250.21 y $250.98. La microestructura muestra que el barrido alcista fue seguido por una reversión fuerte, mientras que el barrido bajista generó una reversión débil, indicando presión bajista sostenida. El soporte estructural de largo plazo se ubica en $246.82 en la media móvil de 200 días, con un nivel de referencia institucional en $234.15. El índice de fuerza relativa diario está en 34.9, cerca de sobreventa, lo que históricamente reduce la velocidad de caída adicional, pero no invierte la tendencia bajista. Entonces ahorita ya, por ejemplo, Polo ya te está dando las zonas de problema. Vamos a ver si no la pinta acá. Para poder operarlo, por ejemplo, el lunes, el martes, el miércoles, durante la próxima semana. Y te está diciendo que todas estas zonas de aquí van a ser resistencias para que el precio pueda ir subiendo hacia arriba. La primera resistencia
2.49, la segunda 2.50, 2.50.98, 2.51 y 2.52 serían las resistencias más importantes para la próxima semana. Entonces me dio rangos de día. Podemos ir más profundo con Polo. Y me puedes ayudar a identificar soportes y resistencias más de largo plazo en gráficas de día. Y vamos a borrar las de AI y vamos a ver que... Entonces, bueno, en lo que trabaja Polo, si ven cómo el precio rompe aquí, marcó resistencia aquí, retrocedió aquí, marcó soporte, rompió, pero no rompió con fuerza, todavía marcó como esta resistencia como soporte, rompió hacia arriba, pullback, rompió hacia arriba, marca resistencia, retrocedo, intenta ir hacia arriba, no puede, hace hoy un patrón que se llama Head and Shoulders, rebota aquí varios tiempo, vuelve a caer al soporte real y de aquí vean la fuerza con la que rebota, resistencia otra vez, pullback, porque no lo pudo romper, y viene y rompe otra vez, trata de hacer un bull flag, cae, vuelve a rebotar, no puede, te pasa un ratito aquí y vuelve ahora otra vez a testear o buscar esta zona. Entonces, esas zonas de soportes y resistencias son fundamentales. Si algo se tienen que grabar en su cabeza es cómo se mueve el precio y cómo se estructura el precio dentro del mercado. Vamos a ver si nos dio. Muestra una estructura bajista en el corto y mediano plazo, cotizando en $247, apenas $1 por encima de su soporte más crítico. La media móvil de 200 días en $246 es el nivel más importante a monitorear, ya que su pérdida señalaría un deterioro estructural significativo. El precio está por debajo de las cuatro medias móviles de corto y mediano plazo: 9 días en $253, 20 días en $259, 50 días en $261 y 100 días en $267. Las resistencias inmediatas a superar son $249, el soporte roto anterior, y $253, donde está la media de 9 días. Si el precio pierde la media de 200 días, el siguiente soporte importante está en $234 en el VWAP acumulado, donde se encuentran los precios promedio de entrada institucional. Ahí a qué se está refiriendo, ya está agarrando medias o referencias, indicadores, que son indicadores que, por ejemplo, tenemos acá, donde al agregarlos aparecen esas líneas que son promedios de movimiento en el tiempo, promedios de precio, y lo que nos está diciendo que la primera resistencia va a ser esta media que va aquí cayendo, y la siguiente resistencia que está en confluencia con una de las resistencias que marcamos nosotros. Ahí el precio se puede detener de acuerdo a un movimiento agresivo. Eh, Volvemos a lo mismo. Todos, 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 todos son unos expertos analizando gráficas en el momento que ya pasó o ahorita en fines de semana. El gran desafío para ustedes nuevos es operar cuando no ha sucedido. En ese momento, la mayoría de la gente se le nubla la mirada, la mayoría de la gente es incapaz de predecir o entender o tomar acción al siguiente movimiento. Y es ahí donde te tienes que ir apoyando de todas estas herramientas, ya sean indicadores, estructura de precio, soportes, resistencias, análisis más profundos cuantitativos, inteligencia artificial. Todo eso te ayuda para poder ir definiendo la probabilidad de que el precio se mueva a tu favor. Entonces, puede hacer una pausa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Vamos bien?
Sí, perfecto. Entonces continuamos. Ok. Entonces, si regresamos acá a nuestra primera pregunta, Apolo, que, no, que fue este de acá, es análisis técnico. Entonces ya aprendimos sobre soportes y resistencias, máximos y mínimos de estructura, ahorita es lo que vamos a hablar, y tendencias, y aprendimos sobre temporalidades. Entonces, ¿cuáles son esas famosas tendencias? O algo que muchos también hablan sobre qué es una tendencia o cómo es una tendencia o cómo funciona una tendencia. Para hablar de eso, voy a volver a quitar los indicadores para que sea visualmente mejor. ¿Y qué es una tendencia? Es cuando el precio se mueve en una sola dirección continuamente, haciendo altos más altos que los previos y bajos más altos que los previos. Entonces, por ejemplo, aquí en Apple, por un buen tiempo, tuvimos una tendencia muy bien marcada, que la podemos marcar de aquí y la podemos marcar hacia arriba. Esto de aquí, este movimiento de aquí, fue un movimiento de tendencia. Un secreto para todo esto. Cuando están marcando una línea de tendencia, se tienen que asegurar que mínimo hay tres toques, ¿ok? Hay tres toques para poder validar o verificar que eso es una tendencia. Por ejemplo, aquí Apple tuvo una tendencia bajista, pero ese primer toque de arriba solamente son dos. Eso no es una tendencia todavía muy válida. La tendríamos que agarrar de aquí hacia acá. Y vean algo muy interesante de lo que sucedió aquí en Apple cuando estuvo acá abajo. Empezó su tendencia bajista, pero constantemente regresaba a esa zona. Aquí se separa muchísimo y regresa violentamente a esta zona, empieza a lateralizar, rompe esa tendencia bajista y la empieza a marcar como soporte, 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 y ahí es donde empieza el movimiento hacia arriba. Estos retrocesos a la tendencia se llaman reversión a la media. Uno de los grandes errores de los nuevos o de los traders piensan que una tendencia es así o una tendencia es así. Y no, las tendencias son así, como escaleritas. ¿Qué quiere decir eso? En algunos momentos el precio, a pesar de que va hacia arriba o va hacia abajo en tendencia, va a hacer movimientos en contra. Eso se llaman reversiones a la media. Y estos pequeños movimientos son los que eliminan a la mayoría de los traders de sus posiciones porque les da miedo el retroceso, cuando en realidad es un simple pullback a la media. Si llega a romper ese centro, esa zona, entonces sí viene el cambio de tendencia, pero hasta ahí, usualmente, ese cambio de tendencia viene con una confirmación de movimiento, que es lo que vimos exactamente en este rompimiento de aquí, confirmación de que la había roto para volver a continuar hacia arriba. ¿Qué es lo que acabamos de ver en Apple acá arriba, ahorita, recientemente? La rompió, intentó, no pudo, violencia hacia abajo. Ha intentado otra vez, no pudo. Ojo a esto, acá existe otra tendencia.
Si vieron cómo mágicamente Apple hizo todo este retroceso y rebotó en esta otra tendencia que venía desde acá abajo. Es más, si alargo esto, vean cómo las velas rompen, pero se regresan para terminar o tratar de terminar arriba de esta tendencia de aquí. Eso es magia, mi gente. Eso es magia porque la mayoría de los traders te van a decir que las líneas, no, líneas como yo, estructura de... Papá, es geometría. Todos los algoritmos, de verdad, algoritmos reales de Wall Street, algoritmos finos, algoritmos que sí funcionan, tienen geometría dentro de. Entonces, si analizamos, decía ahí para el de Instagram, decía mi abuela, pobre y con garrote. Ay, la gente es rara, la verdad. Ahí tenemos esta tendencia bajista a más largo plazo, pero también tenemos una tendencia bajista que podríamos marcar de esta zona de aquí a más corto plazo y ha estado resistiendo y resistiendo y resistiendo. Ahora, no quieres llenar tu gráfica de líneas y líneas y líneas. Lo estoy haciendo ahorita porque les quiero explicar el concepto, pero la estructura de precios se mueve de esta forma. Hay una gran probabilidad de que Apple haga un pequeño pullback acá, vuelva a agarrar esto como soporte y empiece a hacer movimiento hacia arriba. Aquí va a encontrar problema y después va a romper y hay una gran probabilidad que se quede aquí otra vez. Para poder romper esta línea de aquí, necesita un catalizador muy importante. Para poder romper esa línea de ahí, necesita un catalizador importante. Aprendimos sobre catalizadores en el módulo uno, si no estoy mal, que es un catalizador. Ocupa una noticia fuertísima, una noticia de incremento de ganancias, una noticia sobre sus nuevos iPhones, una noticia sobre inteligencia artificial, una noticia muy importante para poder romper ahí. Si el precio solamente va ahí sin un catalizador, hay una gran probabilidad de que regrese otra vez acá. Y va así, y va así. Y de repente, posiblemente antes de septiembre, agosto, septiembre, octubre, ¿por qué? Vayan, investiguen qué es lo que hace Apple en agosto, septiembre y octubre, venga ese rompimiento a la alza. O si la noticia no es buena y es mala, venga el rompimiento a la baja. Entonces necesitas tener el contexto para poder entender en qué momento puede venir un buen catalizador para Apple para que haga ese movimiento y lo rompa. Preguntémosle a Apolo. Vamos a poner Deep Analysis, vamos a poner Apple. ¿Qué catalizadores o noticias de alto impacto están en el futuro y qué fechas? Literalmente le estamos preguntando a Apolo para que nos dé una referencia en qué momento Apple podría romper de ese rango que se está generando y poder ir a buscar su alto histórico y su bajo más reciente, que ha sido el gran soporte de 242. Esa zona ha sido el gran soporte últimamente en Apple. ¿En qué momento o qué catalizador, qué noticia nos puede sacar de este rango? Cuando ustedes encuentren una empresa que se está manteniendo en una zona constante, eso se le llama rango, que no pasa de esos precios. De hecho,
Si vamos a ver el mercado en general, hemos estado en rango, para que entiendan, hemos estado en rango desde noviembre, octubre, noviembre del 2025. Hemos estado en la misma zona. Eso es un mercado en rango. Entonces, ¿qué catalizadores pueden venir? Vamos a ver. Y obviamente, pues Polo está haciendo todo su proceso, todo su análisis. Apple enfrenta un catalizador inmediato mañana con la publicación de la inflación interanual de Japón para febrero, un dato de impacto medio alto que afecta directamente a los ingresos asiáticos de la empresa. Si el dato real es inferior a 1.3%, el yen se debilitará, ejerciendo presión adicional sobre los ingresos japoneses de Apple y generando un sesgo bajista en la apertura del lunes. El sentimiento institucional es claramente negativo hoy, con 4 gestoras reduciendo posiciones versus 3 acumulando, mientras que el flujo neto de noticias muestra un sesgo bajista de menos 0.55. Sin embargo, la actividad de largo plazo es alcista, con 49 nuevas posiciones institucionales en los últimos 90 días y 0 salidas completas, señalando acumulación de fondo, a pesar de la presión de precio. Los mercados de predicción sitúan el nivel de $250 como la línea divisoria clave para el cierre de marzo, con una probabilidad de 46.5% de que Apple cierre por encima de ese nivel. Ah, perfecto. No hay un catalizador preciso directamente de Apple, más que ahorita las instituciones están acumulando. Creo que ese sería un buen catalizador. Los reportes de económicos, macroeconómicos que están pasando alrededor del mundo, sobre todo el de Japón, y los mercados de predicción dicen que en marzo cierra arriba de 250. Entonces, viene a validar este movimiento alcista que posiblemente de Apple en los próximos días, que es el que estábamos hablando ahorita, donde puede agarrar esta zona de acá. De hecho, cuando vieron que pintó las líneas polo, las pintó hacia arriba. Hay una gran probabilidad de movimiento alcista, pero no veo todavía poder para romper esta zona de aquí. Necesitamos un catalizador más fuerte. Bueno, se los comparto para que vayan entendiendo. Si se han dado cuenta, los microchips de Apple son capaces de hostear inteligencia artificial local. Para mí, yo estoy especulando que Apple, ese es su gran carta y su gran jugada. Apple ya no está viendo al iPhone como un teléfono inteligente, está viendo a los dispositivos o todo las herramientas que tienen como herramientas para introducir la inteligencia artificial a la vida diaria del ser humano. De hecho, estaba escuchando ahorita antes de entrar a un podcast de Mark Cuban, que estaba hablando de que teníamos mal entendido cómo los robots iban a ser parte del día a día del ser humano. Pensamos que va a ser un humanoide, ¿no? Un robot que se parece a un humano y no. Se está trabajando mucho en estructurar robots, obviamente robots con inteligencia artificial, pero muy diferentes a lo que nosotros pensamos. Es la evolución de cómo se va a integrar día a día a nosotros y no va a ser un humanoide. Entonces, Apple, mi especulación es de que le está tirando a que pueda mover toda su infraestructura obviamente, valga la redundancia, a su infraestructura de poder procesar inteligencia artificial en dispositivos pequeños. Entonces, mi especulación de que ese va a ser el catalizador que va a romper el mercado hacia arriba. Ahora, nos vamos a meter un poquito en patrones aquí. Voy a borrar todas estas líneas. Bueno, no voy a borrar todas, vamos a borrar esto. Espero que lo puedan visualizar. Acá abajo, aparte de todas estas líneas, otro patrón que validó el movimiento es un patrón que se llama Bull Flag, que es como como una bandera, es literalmente el dibujo de una bandera.
Cuando yo me metí a Instagram en esta zona, pueden ir a ver mi perfil, decía, compren Apple, está haciendo un bull flag, está marcando, y bueno, ahí estaba. Entonces, ese rompimiento de esa bull flag fue aquí, la confirmación y el breakout. Perfecto, dices, bueno, pero eso pasa una vez cada 3 años, ¿no? Aquí volvió a ser otra bull flag. Aquí, esto de aquí es otra bull flag. La volvió a confirmar, rompimiento hacia arriba. Aquí volvió a intentar hacer una bull flag, pero esta bull flag no rompió hacia arriba, rompió hacia abajo, a confirmar soporte, rompimiento hacia arriba. Perfecto. En un marco más grande, más poderoso, Apple lo podríamos agarrar desde acá abajo, lo podemos agarrar desde acá. Está haciendo una posible bull flag mucho más grande, mucho más estructurada para el siguiente movimiento hacia futuro. Como decía Polo acá atrás, cuando estábamos analizando, que habláramos de los soportes, resistencias, de los time frames, de estructura de precio, de movimiento. Máximos y mínimos, tendencias, soportes, resistencias, temporalidades, todo eso te ayuda a construir patrones dentro de la gráfica. Toma tiempo identificar estos patrones, toma tiempo poder educar el ojo para esos patrones, toma tiempo para poder entender esos patrones y visualizar esos patrones. Una vez que los logras identificar dentro de la gráfica, no es de que son 100% seguros, es de que aumenta la probabilidad de que el trade vaya a tu favor, aumenta la probabilidad de que tengas mejores resultados, no es de que siempre vas a ganar, es de que aumenta la probabilidad de que el trade, porque esos patrones tienen su rompimiento alcista y rompimiento bajista, y los dos son válidos, es solamente cómo los identificas. Entonces, si nos vamos un poquito al pasado de Apple, entendemos que Apple por mucho tiempo se mantiene en rango. Es algo que típicamente Apple hace, se mantiene en rango. Para que vean el tiempo, esto inició 2021 y empezó otra vez 2023 la tendencia. Son casi 2 años se mantuvo en lateral. Aquí, 2023 a 2024, casi un año se mantuvo en lateralización. Aquí ha tenido una tendencia larga, pero de aquí, de 2024 a 2025, casi un año se mantuvo en lateralización o en rango. Aquí lleva octubre 2025 y estamos en marzo. Todavía Apple podría mantenerse de acuerdo a su historial y obviamente es a simple vista y podríamos hacer análisis más profundos, más directos, pero a simple vista todavía es válido esta lateralización para después romper esa zona. O también es válido que rompa hacia abajo. Interesante, ¿no? Me preguntan acá, dice, ¿podríamos mirar cómo se visualiza e identifica la acumulación? Eso es en el módulo intermedio, si no estoy mal. Este módulo es para principiantes, es un tema un poquito más avanzado. ¿Alguna otra pregunta? Yo no sé, Laura, si estás en redes, pero Sí, no, estoy aquí. No, no, nada importante. Ok. nada importante.
Acá en TikTok me dice cómo le pregunta Polo un setup de Scal abriendo el mercado y Polo antes de tiempo así abandonó. Bueno, obviamente el contexto de cómo preguntarle. Por ejemplo, vamos a, y eso ya es un poquito más avanzado, pero nuevos, me gustaría que vieran que hay el potencial de Polo, ¿no? Entonces yo puedo ya con todo este contexto que se le ha dado Polo y le puedo decir, Polo, con toda esta info, dame una idea de cómo operar el lunes, la primera hora de apertura. Literalmente le preguntas como me preguntarías a mí, o sea, es el contexto que le tienes que dar a Polo. ¿Cómo opero el mercado en la primera hora en apertura? Tienes que agregarle el deep análisis, ¿por qué? Porque ahí es donde agarra toda la data, toda la estructura, toda la información para poder hacer el análisis. Le podrías dar contextos de análisis cuantitativos que también le ayudarían muchísimo para tomar esa decisión, pero por el momento nada más le hicimos el signo de pesos, el símbolo y el deep análisis, si no estoy mal. Sí, el deep análisis, mejor dicho. Y ahí está pensando. La otra cosa que también le puedes agregar. Y aquí ya está contestado. Vamos a dejar que termine de contestar y ahorita les enseño otra herramienta que también es de Polo que les puede ayudar para poder entender cómo operar. Ahí te va dando las horas. Apple presenta un escenario crítico el lunes, con el precio cotizando apenas $1.17 por encima de la media móvil de 200 días, en $246,82. El sesgo microestructural es bajista con confianza media, mientras que el volumen del viernes fue el doble del promedio, creando presión significativa sobre este soporte crítico. En el escenario bajista, si la media móvil de 200 días cede, el próximo nivel técnico de referencia sería $234,15, una caída del 5,1%. En el escenario alcista, el precio buscaría recuperar primero $249,99 y luego avanzar hacia la zona densa de iguales máximos en $250,21. La primera vela de 15 minutos del lunes, entre las 9:30 y las 9:45 hora del este, es la más informativa del día, ya que el mercado descubre el precio con toda la información acumulada del fin de semana, incluyendo el dato de inflación de Japón. ¿No? Literalmente ahí ya nos dio esa referencia y aquí dice estructura de primera hora mínimo. Vamos a hacer esto un poco más grande. Pero todo esto es parte de y aquí está. La primera vela de 15 minutos de lunes es la más informativa, el mercado, después, confirmación de dirección en este precio. Si el escenario a este activo busca, si el precio rebota desde 246,82 o lo perfora, y si ese es escenario A, 246,82 es el precio importante. Podría buscar el 249,99 con volumen y la última parte de la primera hora suele mostrar el primer intento de extensión, mapa de niveles para lunes. Ok, aquí está el mapa de niveles para lunes. Ok. So,
tu. Ok, el punto importante para lunes es de que abra arriba de 246.82, que es el soporte crítico. 247.99, primera resistencia, 249.99, Equal highs 250, 250.91, 250.88. So, esos niveles podrían ser zonas de take profit siempre y cuando aguante 246 y tu entrada sea en los 247. Puedes también apretarle esta zona de aquí. Aprietas horas de mercado y aquí te puede venir a marcar también las líneas que te están marcando como zonas de resistencia, consolidación y take profits. Entonces, este sería el take profit conservador para Apple el lunes, sería 250.35 y 250.58 el agresivo. Siempre y cuando, obviamente, Apple abra arriba de esta línea azul. Si abre abajo de esa línea azul, entonces la gran probabilidad de que es bajista y tenga una continuación bajista. Aquí tienes confluencia de que estas referencias de aquí van a empezar a romper esa tendencia bajista. Ahí podría haber problemas y si no puede romper esa tendencia bajista, pues esta es la zona más importante. Entonces, obviamente ocupamos el premercado para ver cómo abre el lunes y todo eso. Hay muchísima información que ha pasado el fin de semana, pero hay una probabilidad de que tengamos un rebote o hay una probabilidad del retroceso. Ahorita la probabilidad más alta es de que tengamos el rebote en Apple. Veamos qué pasa en el premercado el lunes y toda esa información. Eso lo correrías antes de que abriera el mercado, 5 minutos antes de que abra el mercado y te empieza a dar esas ideas de cómo operar. Pero bueno, ya nos fuimos por otro lado. Entonces ya tenemos velas japonesas, estructura del mercado, tendencias, rangos, rupturas, soportes y resistencias, líneas de tendencia, timeframes y cuándo usarlos. ¿Alguna otra pregunta que no les haya quedado claro? Abrámoslo para las preguntas porque no me quiero ir muy adelantado. Todavía está el módulo 4, módulo 5 y creo que ya tocamos todos los puntos, velas, estructuras de mercado, soporte, resistencias, líneas de tendencia. ¿Hay algo que a ustedes les gustaría saber, conocer? Podemos empezar por ahí. Los que están aquí en Zoom, ¿quieren? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto, muchachos. Pues entonces el siguiente módulo sería módulo 4, estrategias y patrones simples, donde vamos a empezar a hablar sobre los patrones que ahorita adelantamos un poquito, como el bull flag, el bear flag, todo eso. Para hacerles un resumen rápido, ¿qué son estas velas? Literalmente son las velas japonesas. Estructura o cómo se estructuran, apertura, alto, bajo, cierre. Es más, se pueden pasar todo el día cantando esa canción. Apertura, alto, bajo, cierre. Y eso es cómo se construye una vela. Es muy importante que lo tengan como referencia. Bueno, a lo mejor otra cosa que podríamos, para que lo empiecen a visualizar, y es una herramienta que tenemos aquí en Primero Trader, son estas velas de porcentaje, que son literalmente las velas japonesas, pero te marcan los puntos importantes de los movimientos dentro de una vela. Y el concepto está basado en bloques de 25, que es usualmente lo que se pelea en el mercado. El 50%, que es el punto central de la vela, y los bloques de rompimiento o totalmente retroceso, que son los bloques de arriba de 25.
Entonces, el concepto, por ejemplo, este es una gran ejemplo. Como pueden ver, esta vela grande que se acaba de generar aquí, su 50% de esa vela funciona como resistencia o soporte. Entonces, lo intenta romper, no puede, empieza el movimiento alcista, la marca como soporte y viene el rompimiento, pero al 100% de esa vela vuelve a caer. Entonces, esta vela de aquí te marcó la mayoría del movimiento que se iba a generar en los próximos, por ejemplo, esta vela fue febrero 12 y no salimos de ese rango hasta marzo, hasta apenas. Esta sola vela de aquí marcó casi todo el movimiento que se iba a hacer. Ah, ¿hay un módulo que hable sobre VWAP y ORB? Sí, sí, sí. De hecho, es más, de hecho en YouTube hay un video ahí que hablo sobre el Open Range Breakout, que es oro puro y está ahí gratis en YouTube, pero si te unes a Primero Trader, pues ahí hablamos constantemente sobre todo eso y en algún momento en estos módulos llegaremos a toda esa información. Entonces, dentro de la comunidad de Primero Trader tenemos videos educativos, tenemos las sesiones en vivo. Si te unes al Mastery Club o al Delta Team, pues ahí es mucho más información, más detallada, más uno a uno donde platicamos sobre el tema. Entonces, si hay información sobre todo eso y pues acabamos de sacar el nuevo VWAP, que para darte una idea, ya que este nuevo VWAP te da las desviaciones estándar. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a 5 minutos, el VWAP es el central y cada bloque es una desviación estándar. Y cuando entiendes sobre VWAP, sabes que VWAP vive entre una a dos desviaciones estándar constantemente. Entonces, esas zonas tienden a dar reversión a la media, que te da grandes oportunidades de trades. Entonces, sí, ahí en la comunidad podemos hablar más profundo sobre VWAP. Y repito, en algún momento de los módulos, pues vamos a empezar a hablar de todos los indicadores y toda esta información que te puede ayudar para operar los mercados. Y también, repito, y es el punto de todo esto, ya no me ocupan a mí o no ocupan un video, solamente vengan y pregúntenle, Polo, ¿qué es VWAP? ¿Cómo funciona y cómo lo puedo operar? Y ahí siempre vas a tener tus respuestas. Todos los días vas a tener tus respuestas. Y me atrevo a decir, a pesar de que tengo 15 años de experiencia, yo no soy maestro. Polo tiene una capacidad de explicar tan clara y tan directa que, que te da muchísimo. Entonces, el objetivo principal de todo esto que estamos haciendo es cómo Polo te puede ayudar a ti a evolucionar como trader, cómo Polo te puede ayudar a ti a contestar todas tus preguntas. Polo te puede generar estrategias de opciones, te puede generar estrategias profundas de manejo de liquidez. Cualquier pregunta que tú tengas, Polo te puede ayudar con eso. Y ese es el valor de Polo. Ya no ocupas que alguien te lo explique, no ocupas estar en un video o ver un video ¿Quieres que de... practiquemos identificando el web app en un activo específico que ya estés siguiendo? Bueno, ahí vamos a ver si lo... ¿Quieres que practiquemos identificando el VWAP
No, quiere leer nada más lo último. Pero bueno, aquí tienes toda la información de qué es VWAP, simplificado, weighted, hay dos tipos de VWAP, no los confundas. Bueno, hay VWAP anclado, VWAP de regresión, hay muchísima información que puedes obtener preguntándole a Polo y aprendiendo con Polo y entendiendo con Polo. Y si hay algo que no lo tienes claro, le vuelves a preguntar o profundizas más en la pregunta y él te lo va a explicar. Con el plan básico, con el Trainer Pro, si no estoy mal, son 30 preguntas. Con el Elite Apollo AI son 100 preguntas. Laura, no sé si me... Ok, para el Trainer Pro son 30 preguntas, Elite 100 preguntas, Polo AI 200 y Mastery Club 400. Master Club es el que te da 400 preguntas. Entonces, obviamente, la opción de Master Club creo que es la que te da más flexibilidad y más capacidad de poder estar preguntando a Paul. Y aparte de eso, tiene los análisis cuantitativos, que obviamente esa es versión principiante, no vamos a hablarlos, pero todos esos análisis puedes hacer análisis de order flow, microestructuras, análisis de ejecución y riesgo, puedes hacer binomio, Monte Carlo, Black-Scholes, Headstone de volatilidad, el bar, analizar random forest. Y lo más interesante que pueden decir, pero eso cómo se come o qué, lo único que haces es random forest y decir, le preguntas, ¿esto para qué funciona? Y literalmente te va a dar la respuesta de lo que es y cómo funciona, cómo lo puedes aplicar a tu estrategia, cómo lo podrías usar. Toda esa información es simplemente tener la disposición de estar aprendiendo y preguntándole y conociendo más de la herramienta. Si eres principiante, puedes ir iniciando por los puntos más básicos, pero puedes ver cómo puede apalancar tu crecimiento, tu aprendizaje a otro nivel. Dice Robert, ¿eso dónde lo abriste? ¿A qué te refieres, amigo? ¿Cuál parte? Roberto, ¿estás ahí? Creo que fueron las gráficas que tienes atrás. No, está preguntando de las velas, de la de volume, de volume del porcentaje de 50 y eso. Ah, ok, déjame quito esto y esas velas las vienes aquí a la sección de estilos y aquí tienes dos. Una que solamente es el apertura y el cierre, entonces te deja el wick abierto o puedes venir y poner total. So agarra el alto y el bajo como referencia, que es una de las que yo prefiero, y te da esa zona. Si logran aprender, conocer, entender cómo se mueven esas velas, cómo las pueden integrar a su trading, viene también otra herramienta que estamos agregando, que muy pronto va a estar lista, que es el Smart Delta que hemos construido una estructura, un algoritmo de cómo visualizar correctamente el delta y no solamente data directa que no te da ninguna referencia, sino cómo la puedes interpretar mejor. Y va a venir a apalancar estas, pero las sacas de aquí del estilo y son estas dos últimas opciones. Y repito, es oro puro estas velas. Yo usualmente las tengo separadas en otra gráfica, solamente para estarlas visualizando y me ayuda muchísimo en mi trade. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Están muy callados acá en Instagram, creo que se... Vamos a ver si encuentro algo interesante.
Vamos a ver. Eh, Acá nos dicen que mandaron un correo, pero creo que ya te contestaron. Ok. Tan- Listo, muchachos. Creo que ya no hay preguntas. Nos vemos el lunesito. Veamos qué pasa en el mercado el día de hoy, en la apertura de los futuros. Y pues al ratito con el Delta Team. Si alguien se quiere unir al Delta Team, mándenos un mensaje. Hoy nos reunimos para preparar la semana y estar listos para la apertura. Espero que el módulo de principiantes les esté ayudando. Y cualquier pregunta, cualquier cuestión, pues únanse a la comunidad y ahí es donde vamos a ir aprendiendo y conociendo más del tema. Así que éxito, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Pero